Que bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a hablar hoy día acerca del diseño sistémico, ¿vale? Probablemente va a ser una palabra que vamos a utilizar mucho en esta sesión. Espero que sea interesante y que se puedan llevar algunas cositas nuevas dentro de esta sesión. Mi nombre es Cristian. Yo los voy a acompañar en esta hora de trabajo. He tenido experiencia a lo largo de toda Latinoamérica haciendo OKRs. Hoy me encuentro abocado en industrias cementeras, en industrias de telecomunicaciones, en industrias financieras, en donde estoy aportando conocimiento. Por ahí estamos explorando temas de OKRs a nivel organizacional. Y esto me ha permitido lanzar ciertas hipótesis y probar ciertos experimentos que de alguna u otra manera dan sentido a esta sesión que vamos a tener hoy. Probablemente hayan algunas cosas que ustedes terminen por repensar desde la forma en la que les voy a compartir un poco esto, ¿no? Primero, ¿por qué Lin Yokyar? Para los que me conocen saben de que siempre he sido muy cercano al entorno Lean principalmente, el entorno Agile también, pero eh, creemos que en esta evolución dentro del proceso de adopción de OKRs a lo largo de Latinoamérica, estamos como en una segunda etapa. La primera etapa ha sido más de descubrimiento, más de implementación, adopción, sí, de manera progresiva, muchas con muchos errores dentro del proceso, pero hoy estamos más bien en una siguiente etapa, en una etapa en donde ya tenemos en muchas organizaciones OKRs y más bien estamos buscando un sistema más eficiente, ya estamos buscando hacer mejor las cosas, estamos buscando generar mejores resultados, ¿no? Entonces, bajo contexto, entender el modelo o la filosofía Lean dentro de este contexto ayuda muchísimo. Y siempre les he comentado, para los que me conocen, de que siempre he pensado que los OKRs están más cerca de Lean que de Agile. De Lean porque buscan mucho foco en la predictibilidad. En la medida que nosotros podamos cumplir esta hipótesis de negocio que llamamos OKRs y que podamos alcanzar las metas que estamos teniendo, de alguna u otra manera esto nos puede permitir tener una cercanía al cumplimiento de las metas, ¿no? Entonces, la predictibilidad es fundamental y es algo que de alguna u otra manera es una tendencia muy común dentro de Lean. Y OKRs como un método, más que todo como un protocolo, ¿no? Un conjunto de prácticas, de conocimientos, de recomendaciones que se ponen a disposición del equipo para que el equipo las pueda tomar. No soy muy afín a definirlo como un método como tal, porque no hay una única sola forma de hacer OKRs. Probablemente cada organización en la que he podido colaborar ha tenido una forma propia y probablemente ha llevado a una metodologización propia también dentro del proceso y esto los lleva a customizarlo en función de algunas variables, ¿no? La estructura organizacional, la cultura de la organización, el modelo de gobierno, el modelo en el que toman decisiones, la forma en la que trabajan metodológicamente y la forma en la que operan. Esas cinco dimensiones son muy común dentro del proceso de evaluación de una organización dentro de su proceso de adopción, ¿vale? Entonces, hablamos de Lean OKRs porque buscamos más bien una tendencia hacia el valor, buscamos una tendencia hacia lo eficiente, buscamos una tendencia hacia un entorno más sistémico que enfocado, ¿no? Entonces, bueno, parte del foco también que es como natural dentro del entorno Lean, pero queremos que haya una mirada distinta y por eso le llamamos hoy Lean OKR. Sobre esto, hay algunas cosas que no hicimos bien en esa primera ola de adopción de OKRs en Latinoamérica, ¿no? Primero, el tema de pensar que todas las organizaciones necesitan llevar OKRs a todos lados o a todos los equipos, y no necesariamente eso es así, o no es necesariamente es la mejor forma. ¿Por qué? Porque entendemos que primero, el costo de hacer OKRs es carísimo, es súper alto, es mucho más alto que incluso hacer KPIs. ¿Por qué? Porque involucramos a muchas personas y no es un ejercicio, al ser un ejercicio colectivo, involucra muchas horas hombre de muchas personas, entonces es un ejercicio caro que no necesariamente tiene un retorno esperado como queramos, o no necesariamente en los primeros meses o incluso en los primeros años. Entonces es algo que se ve en el largo plazo y no necesariamente todas las organizaciones o todos los equipos de una organización necesitan tener OKRs. Nosotros siempre decimos, necesitamos estar alineados en OKR siempre,
pero no necesariamente necesitamos un OKR como equipo. Ese alineamiento puede ayudarnos a ganar, por ejemplo, trabajo colectivo, trabajo en equipo, ¿no? Porque hoy hay esta tendencia más bien de empezar a agrupar por cadenas de valor, que los OKRs estén enfocados en estas cadenas de valor y que podamos proponer o promover un trabajo más colectivo en el que no solamente se trabaja a nivel de equipo, ¿no? Y mucho menos a nivel de personas. El otro tema es que siempre hemos pensado que los indicadores se tienen que cumplir sí o sí. Y no entendemos que realmente un indicador es una hipótesis como tal, ¿no? Es una hipótesis que se estructura en función de algunas variables, sobre todo estadísticas, que de alguna u otra manera nos ayudan a proyectar una cierta meta que podemos alcanzar dentro de un indicador, pero es una proyección, es una estimación a futuro que no necesariamente tiene que ser exacta o no necesariamente tiene que ser precisa. Entonces, entender de que cada resultado clave es una hipótesis, de cada OKR en general es una hipótesis, es súper importante y que la forma en la que nosotros empezamos a conectar este sistema es a partir de los experimentos que llamamos iniciativas, feature, historias de usuario, entre otras cosas, ¿no? Que asumimos que al poderse implementar o adoptar o ejecutar o construir van a mover ciertos indicadores de negocio que entendemos como OKRs, ¿no? Entonces, los experimentos son fundamentales y entender esto nos permite desvincularnos de cierta manera con los modelos de compensación, que son muy utilizados hoy en día en Latinoamérica y que creo que cada vez están siendo más conscientes de que no necesariamente los está ayudando, ¿sí? Lo otro es el tema de los outputs sobre los outcomes, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han visto ese libro o han leído ese libro que es bastante interesante desde el punto de vista histórico, pero tiene esta mirada muy norteamericana de contar las proezas, las hazañas que se lograron con los OKRs, pero cuando empiezas a mirar y a analizar detenidamente los ejemplos, te das cuenta y representan un entorno que se ha construido dentro de un modelo de los años 70, 80, 90, 2000 incluso, en donde la estabilidad organizacional era mucho más predictiva. Es por eso que si ustedes revisan los indicadores o revisan los ejemplos que tienen en este libro, ustedes van a encontrar un seguimiento hacia la actividad, hacia las tareas, hacia las iniciativas, hacia los hitos, hacia la forma en la que hacemos las cosas. Y no está mal, pero para ese contexto en donde todo era más estable, podíamos controlar esas actividades. Hoy en día hablamos de entornos completamente diferentes, ¿no? Hablamos mucho sobre el valor que estamos generando, hablamos mucho que los resultados clave generalmente tienen que ser indicadores y estos indicadores tienen que ser valiosos también por sí mismos. Entonces, hay una mirada distinta para un contexto y una situación distinta como organizaciones. Entonces, ya no se prevé naturalmente la forma tradicional de mirar a los OKR, sino incluso hoy nos encontramos hasta probablemente en una tercera o incluso construyendo una cuarta ola de adopción de OKRs. Entonces, esto va cambiando en el tiempo dependiendo del contexto organizacional y la forma en la que se atendían las organizaciones desde los múltiples años en donde venimos arrastrando este modelo, que no es tan llamémoslo así, antiguo, ¿no? Tiene de alguna otra manera inicios entre la década de los 60, 70 aproximadamente, así que de alguna otra manera hay una manera distinta de mirar en el libro y que de alguna otra manera hemos venido redibujando en los últimos meses, diríamos un par de años, dentro de Latinoamérica. Lo otro es el modelo de cumplimiento por indicadores, ¿no? Nosotros venimos con esta tara de los KPIs, ¿no? Con esta forma de pensar de un indicador tradicional, con una estructura tradicional, con un seguimiento tradicional, y no necesariamente este modelo tradicional representa una forma ágil o una forma eficiente de hacerlo. Entonces, de alguna u otra manera, al entender que todo este sistema es un conjunto de hipótesis de negocio, nos llevan a entender de que los indicadores no necesariamente se tienen que cumplir, sino se tienen que validar. Las hipótesis se validan y al ser los OKRs una hipótesis de negocio tendrían que validarse en el tiempo. Esa validación descargaría seguramente muchas mochilas muy pesadas que se llevan los equipos justamente por tener la posibilidad de no acertarle o no predecir correctamente las metas de los resultados clave y que muchas veces esto conectado a un sistema de compensaciones, que lo vuelvo a traer a la mesa, probablemente afecte muchísimo a este proceso. Entonces,
Hablamos mucho hoy de un proceso de validación de metas, de validación de indicadores y no necesariamente del cumplimiento como tal. No es tan cierto de que al cumplirse los resultados clave, evidentemente se tiene que cumplir el objetivo. Hay variables externas que involucran en el cumplimiento de ese objetivo que el equipo no controla y que muchas veces son aterrizadas o gestionadas a partir de los riesgos y dependencias, pero que de alguna u otra manera son parte del juego. Y muchas veces creemos que solamente el hecho de cumplir resultados clave nos puede llevar a cumplir el objetivo, cuando no necesariamente es así. El tema del cascadeo también. Es importante entender de que hoy que es más fácil cascadear actividades, que era el modelo en el que traían este libro Miel, lo que importa, el cómo llegamos a múltiples niveles a través de las tareas y seguramente muchos de ustedes están cercanos a las áreas de tecnología y ha trabajado con épicas, con feature, con historias de usuario y entenderán que hay una facilidad para poder desglosar iniciativas, para poder llevar a una mínima expresión para poder gestionarlas, sobre todo a nivel de dependencia y riesgo, que es el fin por el cual nosotros desgranamos mucho las iniciativas. Pero entendemos también de que las tareas son mucho más sencillas, por eso es que cuando hablamos de cascadeo en este sentido del miedo lo que importa, funciona bastante bien el ir como partiendo actividades y tareas. En un contexto organizacional como el que estamos hoy, en donde tenemos indicadores, probablemente la cascada no funciona mucho. Funciona más bien un concepto que se ha ido fortaleciendo a través de los meses, de los años, y es el alineamiento, es decir, que haya una conexión que de alguna u otra manera ayude a enlazar OKRs de negocio, OKRs organizacionales, con OKRs tácticos, con OKRs operativos, ¿no? Un poco basado en esta conexión de indicadores que un conjunto de indicadores X pueden mover un conjunto de indicadores Y, ¿no? Evidentemente, ese modelo le llamamos alineamiento y es parte del ejercicio que estamos entendiendo hoy, ¿no? Hoy ya no se habla de un cascadeo como tal de OKR, sino más bien de un alineamiento de OKR. Pensar en el diseño y no en la operación, ¿no? Yo diría que el 95% del éxito de un buen OKR está en la operación, en hacer que las personas puedan utilizar los OKRs para tomar decisiones, que es el fin por el cual se estructura en un primer momento. Hoy quizás ha cambiado un poquito, pero sí hay una mirada hacia entender que la operación es fundamental y el hecho de que ejecutemos correctamente las iniciativas que tenemos o el backlog que tenemos disponible nos va a ayudar a cumplir los resultados clave y por ende los objetivos. Entonces, todo este proceso operativo y cómo le hacemos seguimiento y cómo nos involucramos en ese proceso de mejora es fundamental dentro de este sistema. El tema de la capacidad. Nosotros nos comprometemos hacia esta hipótesis basado en que tenemos una capacidad a nivel de trabajo, a nivel de iniciativas y una capacidad a nivel de equipo, a nivel de horas disponibles para poder ejecutar. Si el equipo desconoce esa capacidad, va a ser muy difícil de que pueda utilizar OKRs. Por eso, en lo personal, no siempre he sido siempre he estado muy de acuerdo en realidad en que equipos que recién se están formando, que están en esta etapa del forming recién, utilicen OKRs. ¿Por qué? Porque necesitan entender su capacidad, necesitan estructurar su capacidad de una mejor manera, sobre todo cuando eso está conectado a un modelo de compensaciones, ¿no? Porque si yo junto a un equipo y les digo, ok, van a definir OKRs, probablemente lo hagan muy bien a nivel de constituir un objetivo, a nivel de constituir un resultado clave, pero cuando les toque elegir la meta, es decir, ese 18% de satisfacción, ese 18% es una representación de la capacidad disponible que tengan. Si como equipo nuevo no tenemos la capacidad de reconocer o no tenemos la posibilidad de reconocer esa capacidad, probablemente sea muy difícil de que ese equipo pueda encontrar una meta que se acerque siquiera a lo que están buscando o se acerque siquiera a lo que es posible mover. Entonces, es una condición, creo que necesaria el entendimiento de la capacidad y muchas veces no lo estamos viendo así y muchas veces lo estamos haciendo principalmente por moda. El tema de la data, ¿no? Hemos descubierto a través de estos años que en la medida que podamos centralizar la gestión de la data,
tenemos mejores resultados en procesos de adopción de OKRs que cuando las descentralizamos. Generalmente cuando descentralizamos la data genera cierto modelo de rechazo en la adopción de OKRs. ¿Por qué? Porque le estamos cargando actividades adicionales al equipo. Y si el equipo ya se ve ofuscado o se ve incómodo por unos nuevos conjuntos de tareas que generan exigencias también desde el lado, sobre todo de gobierno, desde el lado en el que se toman las decisiones, va a ser muy difícil que los puedan utilizar porque empieza a haber este grado de fricción. Entonces, hemos descubierto que las mejores organizaciones que trabajan con OKRs generalmente son las que tienen un equipo centralizado de data que alimenta dashboard, que alimenta información de manera recurrente y que tiene esta información en la medida en que es necesitada, ¿no? Y esto es súper importante porque me he encontrado con muchas organizaciones que necesita tomar decisiones de manera semanal, con data semanal, y les llega la data de manera mensual o les llega la data de manera trimestral. Entonces es muy difícil de que los equipos puedan validar estas hipótesis si la forma de parámetro que les va a servir para ver si están avanzando o no por buen camino es muy extendida en torno a su ritmo de despliegue de iniciativas, ¿no? Entonces eso se vuelve un modelo mucho más complejo y de alguna u otra manera afecta también a al proceso de definición de OKRs. El tema de los roles, ¿no? Es algo con lo que suelo luchar mucho y creo que este es un tema más comercial que funcional. Ya comercial en el sentido de que ustedes deben haberse dado cuenta que hay muchas, en el mercado, muchas certificaciones ligadas a los roles, ¿ya? Y esto presume cierta dependencia innecesaria, es decir, buscar que una persona sea el encargado de hacer que las cosas pasen, probablemente se vuelve una dependencia innecesaria. ¿Por qué? Porque cuando esta persona es retirada o cuando esta persona no hace bien su trabajo, el sistema colapsa. Si nosotros queremos ver esto de una manera más sistémica, el sistema debe ser el encargado de hacerle seguimiento al proceso y debe hacer que las cosas funcionen, no las personas. Entonces, hay un problema complejo cuando utilizamos muchos roles para poder adoptar estos modelos de OKRs y no dejamos esto a la construcción de un sistema lo suficientemente robusto que permita que el modelo funcione. Esto va a hacer de que independientemente de las personas que estén vinculándose dentro de ese proceso, van a poder sobrevivir a lo largo del tiempo, ¿no? Los sistemas funcionan mucho mejor en este modelo. Y finalmente, creo que esta reflexión y es más mía, que hay mucha tendencia a copiar y pegar, ¿no? Leo un libro y ya sé OKRs, llevo un curso y ya domino OKRs y eso me da no sé, el aval para poder hacer cosas pensando en el copy-page, ¿no? No pienso, simplemente hago. Y no está mal, pero creo que esa poca espíritu crítico que hemos tenido acerca de los propios modelos que adoptamos nos ha llevado a trabajar este modelo tipo zombies, ¿no? Y llego a una organización principalmente y encuentro cualquier cosa que ellos llaman OKRs. Y no está mal si les funcionara, el problema es que no les funciona. Y ahí empiezan a ver los problemas porque, como les decía al inicio, hay una inversión demasiado fuerte cuando adoptamos OKRs y muchas veces esto no es visible. Y cuando empezamos a sacar los números nos damos cuenta la cantidad de dinero que una organización está invirtiendo en trabajar un modelo. Puede ser que sea OKR, puede ser que Scrum, puede ser que sea Kanban. De alguna u otra manera hay una inversión que se espera un retorno. Y si nosotros no somos conscientes de esa inversión, probablemente va a ser mucho más difícil validar si realmente esta herramienta está ayudando, está contribuyendo con el negocio. Y es un poco el reto que tenemos nosotros el poder ir trabajando esto en particular, ¿no? Por aquí me voy al chat. Eh, el libro está aquí en pantalla, no sé si se ve. No, Cristian, no, no se A ve. ver, me Gracias. dan un segundo y ya comparto. eh, ahora sí, me confirma si se ve el... No, no se ve, Cristian. Se ve en negro la pantalla. A ver, qué raro. Ahora sí. A ver, me permiten un momentito. Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente.
Ahora sí. ¿Ahora Sí, sí? así. Sí. Ya, perfecto. Entonces veníamos avanzando por aquí. No, entonces yo les decía, muchas gracias por avisarme. Yo les decía esto, ¿no? De que hay como muchas cosas que de pronto nos ayudan de alguna u otra manera a entender mejor los OKRs. Creo que esta primera etapa que venimos de adopción en Latinoamérica nos ha dejado buenas enseñanzas y nos ha dejado sobre todo el reto de entender de que no necesariamente lo construido en América, Norteamérica, lo construido en Europa, tiene que venir tal cual a nosotros, ¿no? Hay una cultura distinta, hay unos patrones de comportamiento distintos, entonces esto involucra de alguna u otra manera ciertos cambios que deberíamos tener en función a nuestra propia cultura, ¿no? Y creo que los OKRs, al ser un modelo que se basa en comportamientos o que en medir comportamientos, de alguna u otra manera se va a ver afectado sí o sí con el tema cultural. Dicho esto, vamos a hablar un poco de diseño sistémico, ¿vale? El Lean OKRs les decía que es un protocolo. Hablamos de un protocolo en el sentido de que necesitamos un conjunto de prácticas, un conjunto de recomendaciones que se ponen a disposición del equipo. El equipo es el encargado de tomar lo que necesita. No es un método en el sentido de que no le decimos a las personas cómo hacer las cosas. Nosotros guiamos un poco en función a las necesidades que van teniendo y van adoptando lo que necesitan. Hay algunas organizaciones que se manejan bastante bien con uno, con dos OKRs en su periodo, y hay organizaciones que se mueven bien con cuatro, con cinco o hasta con seis. Esto no quiere decir que esté mal uno y que esté bien el otro, necesariamente. Va a estar bien si es que le funciona y si están consiguiendo resultados, que les puede ir mejor seguramente y sobre ese proceso de evolución irán madurando, pero no debería ser un modelo que viene de manera prescriptiva, ¿no? En el que tendríamos que tener un conjunto de pasos, en el que tendríamos que definirlos estructuralmente de una sola forma, sino que van cambiando, ¿vale? Y los OKR se estructuran mucho desde el entorno estratégico y que conectan con la operación. Y esta conexión o este puente ayuda de alguna u otra manera a direccionar las acciones que estamos generando, ¿no? Hoy ya no hablamos en temas de agilidad, sobre todo desde esta mirada del método o de la forma, sino más bien hablamos desde el entorno de las posibilidades. Hoy en día trabajamos mucho y creo que es la evolución de la agilidad está ligado ya a ir identificando comportamientos recurrentes, que generalmente llamamos patrones y que nos ayuda a poder solucionar o poder abordar ciertas problemáticas que estamos teniendo. Nosotros desde Lean OKR empezamos a identificar ya por la experiencia que tenemos ciertos patrones que estamos utilizando de manera recurrente cuando definimos un objetivo, cuando definimos un resultado clave, cuando empezamos a identificar las metas, cuando empezamos a definir la cultura que necesitamos, cuando empezamos a definir la estrategia que vamos a tener. Entonces hay muchas dimensiones que se van estructurando de manera repetitiva y nosotros los hemos rescatado a nivel de patrones. Entonces mucho de lo que les voy a presentar desde hoy, desde esta parte en adelante, van a estar ligados a patrones. Ya nosotros tenemos un curso que llamamos el System Design, ya que está ligado justamente a entender este modelo de manera sistémica. Entendemos de que al no haber una única forma de hacer las cosas, cada organización puede customizar a su estilo, bajo su cultura, bajo su estructura, bajo su modelo de gobierno, bajo su modelo metodológico, bajo su modelo operativo, puede estructurar su propio sistema de OKRs y hacerlo mucho más impactante que tomar un único modelo el cual hay que seguir a rajatabla, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con los patrones, nosotros vemos a los patrones como una microsolución hacia problemas que podríamos tener en particular. El primer reto para poder definir OKRs está en la dimensión estratégica. ¿Qué es una dimensión estratégica? No es nada más y nada menos que los pilares estratégicos que nosotros definimos para constituir un OKR. Por ejemplo, si para nosotros una prioridad es los ingresos, es muy probable que los OKRs que tengamos conecten con los ingresos a partir de un objetivo basado en lo que se va a desarrollar en el entorno de ingresos o en la dimensión estratégica de ingresos en el próximo trimestre, por ejemplo, o en definir algunos indicadores que pueden verse medidos de manera regular a lo largo del trimestre o a lo largo de los trimestres del año, ¿ya? Y que estos indicadores van a ser de manera recurrente estructurados. Cada dimensión estratégica me habla de alguna u otra forma de un tema en donde el OKR se desarrolla.
ya sea de manera vertical, es decir, como les decía en el inicio, tenemos, por ejemplo, transformación tecnológica y sobre transformación tecnológica tenemos un objetivo y tenemos resultados clave, ya, o de manera horizontal, ya, y es cuando este indicador es lo suficientemente fundamental a lo largo del tiempo y hace de que estos indicadores o estos resultados clave se vayan manteniendo a lo largo del tiempo. A eso le llamamos un modelo horizontal, ¿vale? Entonces, dependiendo del sistema, partimos siempre desde las dimensiones estratégicas. Y pueden haber muchas, ¿no? El patrón de cadenas de valor, de diferenciación, de ingresos, transformación tecnológica, relaciones con el cliente, estabilidad financiera, nuevos mercados, crecimiento organizacional, ciberseguridad, estructura organizacional, partnership, personas, cultura, eficiencia operacional, metodología, canales de venta, precios, eficiencia, enfoque, entre otros. Estos los revisamos mucho a nivel de este curso del System Design, en donde las dos primeras sesiones están ligados solamente a temas de estrategia, porque la estrategia es la que define tus OKRs. Ya muchos espacios de definiciones de OKRs empiezan con la definición del objetivo y es un craso error. Si no tenemos claro o bien estructurada la estrategia, va a ser muy difícil de que se pueda constituir un buen OKR. Por eso es que en este curso lo primero que nosotros revisamos es, empezamos a entender, ¿no? A nivel de negocio, cuáles son las dos, tres dimensiones estratégicas que el negocio prioriza. Priorizadas a nivel operativo dentro de la cadena del valor en la que estamos o dentro del área en la que pertenecemos, qué es lo que priorizan. Y yo como equipo, ¿qué priorizo? ¿Qué es lo que opinan mis stakeholders? ¿Qué es lo que opinan los diferentes entornos de trabajo en los que abordamos? Esos tres niveles van a definir un sistema conectado, ¿no? Porque de pronto a nivel de negocio evaluamos la eficiencia operacional, a nivel de táctico evaluamos la parte de canales de venta y a nivel operativo enfocamos o nos organizamos a nivel de precios. Entonces ya sabemos cómo conectamos todo el sistema. A esa conexión le llamamos alineamiento y es parte de lo que vemos muy a detalle en los cursos de System Design al cual están invitados desde ya. ¿Vale? Entonces les decía que estas dimensiones estratégicas son la primera forma de empezar a direccionar nuestros OKRs y son como la primera decisión que deberíamos ir identificando, ¿no? Sobre todo cuando estamos haciendo esto por primera vez o cuando estamos trabajándolo de manera regular, pero siempre hay cambios organizacionales que se van a reflejar en función a los lineamientos de la compañía, ¿no? Entonces eso va a ser fundamental para poder ir conectar todo el sistema. Dicho esto, empezamos a trabajar los objetivos, ¿no? Una vez habiendo definido la estrategia, nos toca enfocarnos en los objetivos, ¿no? Un objetivo es una meta que se va a alcanzar en un periodo de tiempo. Tiene algunas características ligadas a la cantidad de palabras para buscar la capacidad de recordación. En torno a la cantidad de objetivos, generalmente hablamos de unos pocos, lo ideal es entre uno y dos. Ya objetivos por periodo, por ahí está enfocado en el logro, que es algo bien importante. Muchos de los objetivos son descriptivos desde el lado de lo que hacemos. Describen la actividad, la iniciativa, el trabajo que estamos generando y probablemente ahí empieza el problema fundamental del por qué muchas veces hay equipos que dicen, oye, esto que estoy haciendo, ¿dónde lo meto? Y no es que tenga que meterlo en un lugar o no es que tenga que caber en un OKR en general, sino que nosotros deberíamos tener la capacidad de ir identificando qué es lo que estamos logrando de alguna forma y eso que logramos lo vamos a ir dimensionando en un objetivo, ¿vale? Entonces, sobre este sistema de objetivos es que empezamos a identificar el cómo trabajamos o cómo abordamos los resultados clave. Por ahí, por ejemplo, algunas técnicas que utilizamos, que como les decía, lo vemos como muy a detalle a nivel del curso de diseño sistémico, pero por ejemplo, les regalo dos técnicas. Una, palabras clave. ¿Cuál es la forma de hacer esta técnica? Es, principalmente les doy a los chicos con los que estoy trabajando dentro de mi equipo un post-it, les doy un rotulador, un lapicero y les pido, dándole evidentemente el contexto de lo que vamos a buscar diseñar como objetivo, les voy a preguntar o les voy a sugerir que escriban una palabra que de alguna otra manera crean ellos que debe contener el objetivo.
Entonces, ellos escriben una palabra, los pego o los pegamos en una pared y sobre eso buscamos diseñar un objetivo en conjunto, ¿no? Pueden ser en grupos, pueden ser de manera personal y la idea es que se vayan inspirando, ¿no? Que no necesariamente tengan que utilizar alguna palabra en general de las que han como definido, pero me permite enfocarle de una mejor manera. Esto ayuda también a centrar. Ayuda también a delimitar lo que estamos buscando trabajar. Es parte de este proceso de ir como enmarcando el alcance con estas palabras. Así que suele ser una técnica muy interesante. Y la otra es el One to for All, que es una estructura liberadora bastante utilizada para este sistema. Y es, por ejemplo, se les da, bueno, a todos el rotulador, se les menciona el contexto y sobre esto se les damos un minuto para escribir un objetivo a cada una de las personas. Luego, sobre el minuto, buscamos que se junten en pares, ¿ya? Y estos pares tienen la posibilidad de definir un solo OKR, ya sea que una mezcla de los dos o ya sea que se inclinen por alguno de los que traen directamente, se quedan con uno solo por 2 minutos. Es decir, uno en un minuto, en pares en 2 minutos y estos pares se juntan con otros dos personas, es decir, hacen un cuarteto y por 4 minutos buscan consensuar en tener un solo objetivo que de alguna u otra manera esté alineado a todo esto que están buscando ellos de manera grupal. Finalmente, en 7 minutos más o menos, van a tener ustedes dos o tres propuestas, dependiendo del tamaño del equipo, quizás puedan tener algunas más, pero ya tienen una referencia consensuada de cuál podrían ser los objetivos que podrían seguir y sobre esto pueden definir por ahí una conversación que finalmente termine en un objetivo. Esas son como dos técnicas que los utilizamos muchísimo para poder diseñar objetivos. Habíamos hablado de resultados clave. Y el resultado clave es una hipótesis, como les decía, que está buscando principalmente validar el cumplimiento del objetivo, ¿no? Cada resultado clave está compuesto por un indicador. Este indicador tiene una estructura. Regularmente tiene un verbo, tiene una meta y tiene un indicador. Todo lo demás es bastante prescindible, ¿ya? Como por ejemplo la fecha como por ejemplo la línea base, que lo he visto mucho y que creo que no es tan óptimo, sobre todo a nivel de recordación de las personas que necesitamos que tomen decisiones con estos indicadores, ¿ya? Entonces, por ahí puede ayudar también este modelo. Y que de alguna u otra manera lo que buscan es que este conjunto de indicadores pueda generar valor principalmente en dos frentes. El frente de negocio, es decir, indicadores generalmente financieros están ligados al negocio y indicadores de clientes que buscan justamente medir la experiencia, la satisfacción, la tasa de recompra o algunos comportamientos ligados a un cliente, tanto interno como externo. Estos dos tipos de indicadores son los que deberían constituir un resultado clave. Hoy en día ponemos como resultado clave cualquier indicador. Y sobre esto se viene una pregunta súper común, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entonces entre un resultado clave y un KPI? ¿Ya? Y es bastante más sencilla de lo que parece. Creo que muchas veces nos hemos llevado a complicarnos muchísimo a este nivel y no necesariamente lo hemos hecho de la mejor manera. Se los explico con un ejemplo. O primero se los define, después se los explico con un ejemplo. El KPI es un indicador operativo principalmente, un indicador que mide lo que hago, que mide la forma en la que hago, que mide qué tan bien o qué tan mal lo hice. Por ejemplo, ¿no? Voy a medir el cumplimiento del proyecto, el cumplimiento del presupuesto, el cumplimiento de los costos, el cumplimiento del alcance. Son variables que me hablan de lo que hago, pero no me dicen qué tan bien me fue. No me dicen qué tanto impacte en el negocio, qué tanto impacte en el cliente, ¿vale? Si yo implico un proyecto o ejecuto un proyecto, lo que seguramente el directorio me va a medir es, oye, ¿qué tan rentable fuiste? O qué tan eficiente, o qué tanto ahorraste de lo que dijiste que ibas a gastar. Entonces ya hay indicadores como de un segundo nivel que son mucho más eficientes o que son mucho más potentes y ese tipo de indicadores son los que realmente nos sirven como resultados clave porque realmente son un resultado. Ya hablan de lo que estoy logrando o lo
lo que estoy alcanzando al poder ejecutar cosas. No están midiendo esa cosa que estoy haciendo, que es lo que deberíamos tener a nivel de KPIs, sino estoy empezando a medir el impacto de lo que estoy generando, estoy empezando a medir el valor de lo que estoy entregando. Y eso suele ser mucho más interesante porque ya no es un compromiso solo con la operación, es decir, con hacerlo. Muchas veces simplemente lo hacemos y lo hacemos mal y está bien porque lo que me están midiendo es hacerlo, pero no me dicen qué tanto impacto eso está generando. ¿Ya? Entonces hay un valor enorme en mirar el outcome, ¿no? Esto que se está haciendo como muy común como palabra reiterativa dentro de la agilidad, dentro de procesos de transformación, que es el outcome que principalmente busca evidenciar un comportamiento, ¿no? Un comportamiento, ya sea un cliente interno o externo, es un outcome y el impacto justamente es el beneficio que estamos recibiendo como negocio o como sociedad muchas veces, ¿no? La huella de carbono, por ejemplo, es un impacto a nivel social, ambiental, evidentemente. Entonces, eso puede ser un resultado clave también, porque es un emergente. Entonces, esa es la diferencia. Un KPI mide mi operación, un resultado clave mide el impacto de mi operación. Entonces, eso puede facilitar muchas veces el proceso de definición de un OKR. ¿Ok? Algo más que tenga como que apuntar. Les decía que no es necesario tampoco la línea base, ¿no? Porque finalmente la línea base busca identificar muchas veces como la meta o el punto de partida cuando principalmente con una resta dentro del punto de llegada menos el punto de partida tienes la referencia de lo que vas a hacer. Entonces no tiene mucha ciencia ni tiene mucha necesidad realmente poner una línea base, es más que todo complejizar o complicar el sistema sabiendo de que, vuelvo a reiterar, es un modelo de gobierno los OKRs, es un modelo para tomar decisiones. Entonces, de alguna u otra manera necesitamos tener este sistema lo más simple posible para que las personas lo puedan retener. Si de pronto tenemos mucha información, probablemente el equipo ni lo entienda, ni lo recuerde, ni le interese. Entonces va a ser muy difícil. Mientras más sencillo lo tengamos, va a ser mucho más fácil que las personas lo puedan retener. Por eso en lo personal no me gusta incluso utilizar verbos, ¿no? Para mí incrementar es un más, disminuir es un menos y si hay algo que voy a alcanzar como una meta, pongo diferente el número. No busco colocar un verbo porque eso también puede llevar un proceso de complicación de la memoria y puede hacer de que los equipos les interese menos recordarlos, ¿no? Entonces, sí es por ahí algunas recomendaciones o tips que les puedo dejar a ustedes y a las personas que nos van a ver seguramente en YouTube después cuando la sesión esté colgada. Entonces, por ahí, estas técnicas para definir resultados clave, les comparto una que es la más importante, la que más utilizo, antes de pasar a alguna pregunta que tengan ustedes, es la de factores clave, ¿ya? ¿Cómo se estructura un modelo de factores clave, ¿ya? O un patrón de factores clave para definir, o una técnica de patrones para factores clave, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero hacemos una lluvia de ideas. Pongo el objetivo sabiendo que primero se define el objetivo y luego los resultados clave. Pongo el objetivo al medio, les doy muchas veces post a los chicos con los que voy a trabajar y les pregunto, ¿qué es necesario para que el objetivo se vaya a cumplir? Esto necesario realmente es un factor, por eso hablamos de factores clave. ¿Qué es necesario para que se cumpla el objetivo? Entonces, sobre esto puede ser un indicador, mover un indicador, puede ser una dependencia, puede ser una iniciativa, puede ser un hito, puede ser un proceso o mejorar algún proceso. Entonces, lo que hacemos es enlistar todo lo que necesitamos para que ese objetivo se cumpla, pensando siempre en factores para no decir que solo son indicadores o que solo son tareas o que solo son hitos, ¿vale? Factores engloba todas las cosas que necesitamos para que ese objetivo se cumpla. Una vez que hemos dimensionado todo lo que tenemos que hacer para que eso se cumpla, empezamos a separarlos. Los separamos desde lo que controlamos, es decir, lo que podemos ejecutar y controlar como equipo, lo ponemos en un lado, y lo que no controlamos, ya las cosas que se necesitan hacer, pero que no podemos o no tenemos control directo sobre esto. A veces es un tercero, pero es una dependencia, o a veces es el gobierno, la organización, la industria, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esos dos grandes grupos, lo que controlamos y lo que no controlamos, nos van a ayudar para definir OKRs.
Lo que no controlamos debería ser parte de nuestro proceso de generación de dependencias y riesgos, de gestión de riesgos, ¿no? Porque va a ser algo que no controlamos, pero que es importante. Entonces, de alguna u otra manera lo tenemos que gestionar a partir de una gestión de dependencias y riesgos. Va a ser muy importante que lo puedan tener. Y por el otro lado, tenemos el tema de lo que controlamos. Y lo que controlamos principalmente va a terminar en resultados clave, ¿no? El siguiente paso es decirle, chicos, ya tenemos como los grandes cosas que nosotros vamos a poder hacer y que van a ayudarnos a cumplir el objetivo. ¿Cómo podríamos, a partir de este conjunto de iniciativas, tareas, hitos, entregables, indicadores a veces que colocan también, cómo podemos elegir o cómo podemos identificar indicadores que puedan ayudarme a medir el impacto que esto está generando? Entonces, hay una lluvia de ideas seguramente y esto nos puede permitir ir teniendo varios indicadores. La labor de nosotros como facilitadores del proceso probablemente sea el ir como eligiendo, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que tienen mayor sentido, quizás los que tengan mayor valor para un cliente, para el negocio? Las vamos discerniendo y nos podemos quedar con unos pocos que podrían ser entre dos hasta tres, cuatro OKRs. Siempre, perdón, tres o cuatro resultados clave. Siempre les sugiero, si es un ejercicio nuevo, si es un entorno nuevo, un objetivo nuevo que nos estamos trazando, no hagan el full, es decir, no se llenen de indicadores, busquen los mínimos posibles, que pueden ser tres, máximo cuatro exagerando, pero con tres deberían ser suficiente y que en el caso de que se necesite sumar algún indicador lo podemos hacer en el camino, si necesitamos cambiar alguno también lo podemos hacer en el camino. El hecho de no tenerlo vinculado con un sistema de compensaciones puede ayudar a que esto pase, ¿no? Porque si no, tendría que ser siempre un one shot y no necesariamente tenemos expertise en todos los objetivos que nos vamos a ir trazando en la vida. Entonces, una razón más para no conectarlos de manera premeditada con los modelos de compensación. Entonces, eso es una técnica, se llama la técnica de factores clave. Esto vemos como muy a detalle en el curso del System Design. En realidad son 10 de cada uno, son 10 técnicas de objetivos, son 10 técnicas de resultados clave. Tenemos también varias técnicas para definir las metas de los resultados clave, si es un 15, si es un 18, si es un 25, cómo lo definimos. Entonces, eso también lo vemos generalmente en ese curso, así que los vuelvo a invitar por ahí si están interesados en poderlo trabajar. Un OKR se ve de esta manera. Ya tenemos un objetivo, que es lo que ven ustedes en la parte de arriba, y tenemos indicadores o resultados clave en la parte de abajo, ¿no? Enumerados generalmente por ahí entre el 1 al 4, el 1 al 3. La intención es que el objetivo pueda representarme la parte cualitativa de qué es lo que estoy logrando, ¿ya? Y los resultados clave me impliquen el cómo yo lo voy a alcanzar o cuáles son las metas que tengo que alcanzar numéricamente hablando, cuantitativamente hablando para cumplir el objetivo. ¿Vale? Entonces, por ahí les dejo algunos ejemplos también que podrían ustedes seguir. No sé si para ir cerrando tengan alguna pregunta que quieran hacer, ¿no? Ok. Hay unas variables que van a involucrar los OKRs. No es simplemente sentarnos y definimos OKRs. Van a haber estas variables que tienen que ver, por ejemplo, de la estructura en donde nosotros nos organizamos. Entonces, si estoy en un área funcional, vamos a tener un sistema distinto de OKRs que si estoy en una cadena de valor. Ya porque las características de las funciones que van a cumplir son distintas y la conexión con la gestión del valor también. El área de recursos humanos gestiona valor de manera distinta a la cadena de valor de productos, ¿ya? O el área de logística gestiona valor distinto a la cadena de valor de proyectos. Entonces, dependiendo de qué tipo de cadena de valor tenga, vamos a tener tipos de OKRs. Dependiendo de las áreas funcionales, también van a tener tipos de OKR. No es lo mismo, por ejemplo, tener OKRs para un área logística que para un área comercial o un área de ventas. Ya probablemente los que tengan hacia el front tengan una responsabilidad mayor y sea mucho más sencillo definir OKRs cuando son áreas de soporte. Muchas veces el modelo de OKR se reduce. Eso también lo vemos a nivel del curso como a detalle de qué variables hay que cambiar y cómo lo estructuramos bajo ese sistema. Luego también dependiendo del horizonte de inversión que tengamos, si es un equipo que está haciendo temas de mantenimiento, va a tener
OKRs distinto, que un equipo que haga trabajos de mejoras o trabajos de crecimiento, de growth, va a ser diferente a los que hagan procesos de transformación. Entonces, dependiendo del tipo de inversión que estamos generando, también se diferencia el tipo de OKRs que podemos tener. Lo mismo pasa con la topología de equipos. Tenemos varios tipos de equipos: equipos de gobierno, de ejecución, de plataforma, de habilitación, de capacidades, de experiencia, de partners. Cada uno de estos tipologías topologías de equipos van a tener una gestión diferente. No es lo mismo un equipo de gobierno, por ejemplo, el equipo de la triada de la tribu tal, va a tener OKRs distintos, si los necesita, va a tener OKRs distintos que un equipo de, no sé, de habilitadores como los Scrum Master. Entonces, dependiendo de la topología de equipo, también van cambiando y van habiendo ciertas necesidades distintas para poder trabajar OKRs. Entonces es una variable que también entra dentro del proceso y también la clase de equipo. No es lo mismo definir OKRs para equipos estables que para equipos dinámicos o para equipos por misión o para equipos líquidos. Cada una de estas clases de equipos tiene una forma distinta de trabajarse OKRs y tiene variables distintas que va a poder medir. ¿Vale? Entonces, y también, y aquí parte esto que les decía en un inicio, no necesariamente todos los equipos necesitan OKR. Imagínense ustedes un equipo por misión que tiene simplemente una gestión de, no sé, 3 semanas en donde va a resolver el problema. No necesita tener OKRs en un entorno de 3 semanas, pero probablemente si es una misión de 6 meses, podría así trabajarlo. Entonces, dependiendo de las casuísticas, ciertos equipos van a tener que necesitar o van a poder trabajar con OKRs y algunos no van a poder hacerlo. Así que es una utopía pensar que todos los equipos necesitan y que todos los equipos deberían trabajar OKRs, y esa definición la hacemos mucho a nivel de este curso que les comentaba de diseño sistémico, ¿vale? No sé si aquí tienen alguna pregunta, sino para ir cerrando la sesión. Por ahí querías como compartirles un caso de éxito y por ahí eh, si no, avanzamos, ¿no? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Un caso de éxito: una empresa con la que trabajamos en una cadena farmacéutica. Ya trabajamos con OKRs a nivel de negocio en una cadena farmacéutica bastante grande aquí en Sudamérica. Ya, y esta organización estaba en proceso de transformación. Había dado sus primeros pasos, había hecho todo un proceso de validación, de levantamiento de información con una consultora para justamente ir identificando sus puntos de mejora, y esos puntos de mejora iban a dar paso a sus cadenas de valor y a sus propuestas de cambio de mejora organizacional. Dicho esto, empezamos a definir los OKRs para este nuevo prototipo de estructura organizacional. Y para esto, lo primero que empezamos a, bueno, eso es como el detalle de cómo se vio a nivel de negocio esta cadena. Em, Cosas interesantes: hubo un impacto a nivel de eficiencia, hubo reducciones de tiempos, hubo mejora del EBITDA por la organización también, satisfacción del acompañamiento, bueno, varias cosas que pasaron dentro de este proceso y que sirvieron. Pero a mí me interesa más que todo comentarles un poquito sobre lo que hicimos, lo que encontramos, ¿no? Era bien esta organización que había definido en una primera instancia 8 OKRs ya para todo su año. Esto es a nivel de negocio. ¿Qué hemos encontrado aquí? Si se dan cuenta, por ejemplo, mejorar la experiencia del cliente basado en datos. Esto de aquí no es una meta. Ya esto es un proyecto o una iniciativa o un portafolio. Entonces, por eso es que encontraban que la mejor forma de poder, o el resultado clave que eligieron ellos en ese momento era analizar los patrones de comportamiento del cliente en un 70% de nuestros clientes registrados, ¿no? Entonces, un análisis, era una actividad, no era un resultado clave como tal. O por ahí, ¿no? Necesitamos aumentar la fidelización, implementar un programa de retroalimentación, eso es una iniciativa, aumentar el índice de satisfacción, eso sí es un resultado clave. Entonces, había una combinación de varias cosas que veíamos, ¿no? Tenía esta implicancia de querer buscar lo que iban a alcanzar, perdón, lo que iban a hacer y no lo que iban a lograr. Luego empezamos a mirar los flujos, ¿no? Entendimos de que
realmente los entornos donde se generaba valor aquí no eran en las áreas funcionales, sino en los flujos que se estaban creando. Entonces, la primera disyuntiva fue, ¿qué hacemos? ¿Hacemos OKRs para toda la compañía? ¿Lo hacemos por partes? ¿Cómo funcionan si las cadenas de valor tienen OKRs y las áreas funcionales tienen OKRs? ¿Cómo funcionaría una persona que está en el medio de ambas? Que está, por ejemplo, dentro de recursos humanos, pero también está dentro de la cadena de valor de cultura organizacional. ¿Cómo lo medimos? ¿Lo medimos con el funcional o lo medimos con el de cadena de valor? Entonces, lo que decidimos, y fue un experimento bastante interesante, fue que empezáramos a trabajar de manera distinta. Las cadenas de valor empezaron a trabajar con OKRs y las áreas funcionales empezaron a trabajar con KPIs. Es decir, medíamos la operación dentro de las áreas funcionales, el cómo hacían las cosas, y dentro de las cadenas de valor gestionábamos todo el proceso de OKRs. ¿Por qué? Porque recuerden esto que les decía, ¿no? Los OKRs son un modelo o un sistema que de alguna u otra manera evidencia el valor de trabajo. Entonces empezamos a definir OKR solo en cadenas y ese fue el sistema que trabajaron aquí. KPIs por áreas funcionales y OKRs por cadenas de valor. Entonces aquí ya no hubo la pelea o la pregunta tradicional que con la que me topo mucho en las organizaciones cuando voy a hacer consultoría de, oye, ¿y cómo hago OKRs para el equipo de riesgos? ¿O cómo hago OKRs para el equipo de mantenimiento? Si no tengo el front, no voy a impactar en el cliente. Ok, mi cliente es interno, no es externo. Entonces, probablemente él tenga por ahí una conexión a nivel del servicio que estoy brindando y por ahí a nivel de la operación, el cómo estoy haciendo las cosas. Pueden ser como los dos como frentes de valor que pueda tener, pero eso lo voy a ir repitiendo siempre. Entonces, ¿tiene sentido dentro de ese RAM que están haciendo tener OKRs? Probablemente no. Entonces, lo que ellos optan o lo que optaron en este caso fue por trabajar KPIs por esas áreas funcionales. Ellos trabajaron y hasta ahora, creo que eso pasó hace como unos 3 años, ya hasta ahora siguen ese modelo, cadenas de valor con OKRs y áreas funcionales por KPIs. Y bueno, así es como se veía un sistema, ¿no? Tenían OKRs a nivel de negocio, tenían OKRs a nivel del flujo de valor o de la cadena de valor y tenían un área funcional con KPIs. Entonces, eso los ayudaba como a gobernar su sistema de mediciones, ¿no? Entonces, funcionó bastante bien, así que creemos que es una buena opción. Y bueno, el sistema se veía finalmente así, ¿no? Tenían tres prioridades: gestión del ser humano, ecosistema de salud, innovación tecnológica, y sobre esto tenía este sistema estructural y estas cadenas de valor que habían priorizado para un primer momento, ¿no? Los primeros 12 meses del año, porque después iban a ir sumándose algunas cadenas de valor, porque la intención era que haya un modelo en el que al menos el 80% de la organización funcione en cadenas de valor y tengamos un equipo de soporte multifuncional que agrupen a las principales áreas y personas que dan servicios cross, ¿no? Y bueno, más o menos esto era el modelo, fue bastante interesante, por eso les decía, no hay una única forma de hacer OKRs, cada organización va a tener particularidades en función a sus necesidades. La intención es que el modelo se acomode a las necesidades de la organización y no la organización se acomode a las necesidades del modelo. Y eso es lo más importante y creo que una de las recomendaciones y uno de los aprendizajes más importantes que he tenido al trabajar OKRs. Finalmente, para terminar, nosotros tenemos una página, seguramente donde ustedes se inscribieron, www.linkokiar.io. Algunas certificaciones que nosotros hemos generado ligado a mirar OKRs de esta forma que por ahí he intentado como dimensionar en esta sesión de hoy. Estamos pronto a iniciar el próximo año en enero el curso del System Design, que es este curso en donde principalmente nos enfocamos, como les decía, en la parte estratégica, en definir una buena estrategia, en alinear la estrategia y sobre el entendimiento de esa estrategia, definir los OKR, definir por ahí el modelo en el que vamos a trabajar. Con objetivos y resultados clave y cómo se van comportando esos OKR dependiendo de las múltiples áreas, ¿no? Evidentemente no todas se comportan igual, entonces empezamos a definir cómo se estructuran dentro de este sistema, así que están más que invitados si es que alguno quiere participar. Tenemos la de mejora, tenemos la de arquitectura, que es principalmente para la implementación. Si ustedes se van a YouTube, en nuestra página en Link OKR en YouTube pueden encontrar el video de arquitectura, que es bien interesante, en donde hablamos esto de no todos los equipos necesitan tener OKRs
si no necesitan estar alineados en OKR, y ahí por ahí hemos como compartido mucho acerca de cómo y por qué y cómo se estructuraría ese sistema y cómo gobernarlo. Eso lo vemos en este curso. Tenemos un curso de liderazgo para los que están en el proceso de adopción de OKRs y bueno, tenemos un modelo de evolución también que no llamamos madurez porque no es un modelo de madurez realmente, sino un modelo de evolución en el tiempo. Así que por ahí están más que invitados. Ya tenemos fechas para todos los cursos el próximo año, así que por ahí pueden observarlo en nuestra página web. Sí, esto es nuestro próximo curso que empezamos el día 21 de enero. Si alguno está interesado, encantados de poderlos ayudar. No sé si finalmente tienen alguna pregunta. Súper, muchas gracias, Ramiro. Bueno, si no hay ninguna pregunta, me despido. Espero que tengan unas lindas fiestas y que el Señor derrame sus bendiciones para ustedes y para sus hogares. Sí, un abrazo a todos y que tengan un lindo 2025. Cuídense mucho. Nos vemos.